Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Virgo, si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar o en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Os animo a que escuchéis esta lectura, que seguro que será maravillosa. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva contigo o que os améis para siempre, yo puedo hacerlo. Me escribís a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Y ahora sí, Virgo, voy a comenzar con tu lectura. Sabéis que voy a utilizar 4 barajas, 2 de ellas son mis oráculos, que están basados también en el tarot, con toda la información, y 120 cartas magníficas. Y estas las dejaré a un lado. Y os recuerdo que mis lecturas son atemporales. No simplemente para estos días que ya finalizamos abril y empezamos mayo, no, para la semana que viene y los próximos 3 meses, y si te la encuentras más tarde también es para ti, porque yo siempre invoco a mis guías espirituales para que os traigan estos mensajes. Y lo primero, Virgo, voy a sacaros unas iniciales. Vamos a ver, Virgo, y estas son para vosotros. La G, la X, la C, la L, la S y la K. Decidme en comentarios si coincide con vuestros nombres, apellidos o los de vuestra persona especial. Y también os quiero decir, amigos, que mis lecturas son para todos. Si estáis en una relación, pareja estable, casados, casadas, estáis aquí por un alma o llama gemela, para obtener respuestas y conocimiento en este camino. Si es un ex, una persona con la que estáis hablando en la distancia, chateando con ella y no la conocéis todavía, o alguien que desde niños ya os amáis. Veremos qué nos dice el tarot para vosotros. Yo siempre invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, y también unión, que lo pido siempre en cada lectura. Bien, Virgo, pues vamos a ver qué os depara en el amor en esta semana de abril, la próxima de mayo y los siguientes 3 meses. Virgo, ahora no sé por qué estaba pensando en Libra, viene después, o es una intuición. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Amigos míos, mi intuición, porque a veces me pasa, yo hago estas tiradas en directo y pienso en todas vuestras historias, en cada uno de vuestros nombres. Y con el tarot no solo aplico el conocimiento, sino lo que me dice enseguida mi mente. Y yo estaba pensando en almas y llamas gemelas. Mirad qué carta tengo aquí para vosotros, la 5ª dimensión. Así os sentís con vuestra persona, y no como un cuerpo físico, sino el alma. Estáis teniendo sueños que pueden ser recurrentes y premonitorios. Esos sueños también os están llevando a vuestras vidas pasadas, a conectaros con quién fuisteis una vez, incluso en otro cuerpo material, y habéis visto a vuestra persona en otras épocas, porque hace muchísimos años que ya estáis unidos. Volvéis una y otra vez para estar con esa persona a la que amáis. Claridad, expansión, fluir, es lo que quiero que hagáis, que estéis en las estrellas. Telepatía, amor incondicional, ambos os estáis comunicando extrasensorialmente a través de estos mensajes telepáticos que los podemos hacer mentalmente. Amigos míos, quiero que en un momento del día que estéis tranquilos os sentéis y penséis en esa persona que tanto amáis y que os fundís en su cuerpo como si fuera la 5ª dimensión. O imaginad que sois un alma, porque lo sois en realidad también, y que estáis fluyendo con él o con ella y que le transmitís un mensaje que sea corto para que le llegue. Todo lo que sentís es real. Estas secuencias numéricas que veis tanto, que son repetidas, lo sé, pueden ser el 11, el 22, el 2020, no importa, o incluso un número, puede ser el 7, el 10, ¿qué es lo que veis? Porque vuestros guías espirituales os mandan estos mensajes para que sigáis adelante y os reunáis con esta persona, y además no sois un producto del azar, sino que estáis aquí como un verdadero milagro para cumplir propósitos, ayudando a otros. ¿Quiénes sentís esta conexión tan mágica con esta persona?
La primera carta, me guío mucho por lo que veo desde aquí. Podéis vosotros tener unas habilidades psíquicas muy desarrolladas. Puede ser clarividencia, clariaudiencia o que recibáis información también a través de los olores. A mí me pasa muy a menudo que, y sé que no es porque viene de algún edificio, y huelo algo que sea muy dulce, como flores. Esos también son señales. O los pájaros o las plumas. Estad atentos a lo que veis y apuntad vuestros sueños. La persona se siente así, contigo, para siempre, Virgo. Claro que te añora, porque ha estado contigo en la eternidad. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de abril, la próxima de mayo y los siguientes 3 meses para Virgo. Estas son muchas cartas. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de abril, la siguiente y los 3 meses. ¿Qué le depara Virgo? Malas influencias. Aquí hay personas que están alrededor vuestro que pueden ser también amigos de esta persona. ¿Veis esta chica que está con una máscara dentro de un coche y no tiene buenas intenciones? Pueden ser amigos o, entre comillas, compañeros de trabajo o familiares. Sé que todos nos deberíamos de comportar bien, pero hay personas, pueden ser familiares, políticos, que lleven a esta persona por un mal camino. Hay personas que no apoyan vuestra relación y están sembrando dudas en vosotros. Manteneos lejos de estas energías. Y pueden ser personas, como yo hice esta carta, que no solo tengan esta influencia, que puede ser perversa, sino que no os crean, que os digan que esto no es posible, que es simplemente una fantasía, algo que habéis encontrado por internet o que habéis imaginado. Y yo os digo que no, que es cierto, que vosotros lo podéis sentir. Nadie puede estar en vuestra mente ni en vuestros sueños. Nadie os puede robar quiénes sois. Quiero que apartéis estas energías. No deseéis mal a nadie, por favor. Simplemente seguid vuestro camino. Decidme si hay personas que están a vuestro lado y sentís que os roban tiempo y que quieren que estéis separados de él o de ella. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril, mayo y los siguientes 3 meses? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Esta carta, amigos míos, esperad porque es que ha saltado volando y está en el suelo. Mirad, amigos míos, esta es la carta que ha saltado como un fantasma y de repente mi intuición me decía, como un fantasma y la 5ª dimensión, una persona que no aparece, de la que no estás teniendo noticias y sin embargo lo sientes y te comunicas con él. También a través de la 4ª dimensión, hay muchas. Te hizo ghosting, te dejó con muchas dudas y sin ninguna explicación. Inseguridad, cobardía. Quiero que te sientas como esta chica, si eres hombre también, que ella misma se ríe, que no le da la importancia que tiene. Pensad que habéis estado con esa persona durante muchísimos años y de repente un bloqueo en unas redes sociales o que desapareciese. No le deis tanto valor porque entenderéis en un momento dado de vuestra vida que las cosas sucedieron por un motivo. Puede causarte dolor, yo lo sé, pero va a venir para equilibrarlo, porque todos tenemos que pasar diferentes etapas en la vida y también por la justicia. Y pedir perdón cuando otra persona se ha sentido mal, con el corazón destrozado. Veamos qué más, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses para Virgo?
¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? Amigos, ahora acaban de saltar muchas. Esta persona sí que tiene ganas de acercarse y hablar. Yo lo siento por las cartas. Hago muchas tiradas. Mirad que tengo aquí. Es que aquí está totalmente la resolución. Virgo, hay muchas. Almas gemelas. Quinta dimensión. Voy a por ti, el mago. Una persona que te está mirando, tu divino masculino. Los dones y bloqueo. Estas 2 cartas de bloqueo y desorientación están juntas. Mirad, Virgo, todo lo que hay. Y cómo podéis atravesar este duelo. Porque yo sé que muchas personas estáis esperando que él o ella vuelvan. Bloqueo. Un 8 de espadas. Y tengo muchos signos ya aquí, pero voy a empezar por este. Géminis. Silencio, aislamiento, estar inmóvil. ¿Te has sentido así, Virgo? Completamente atada, te has deprimido. ¿Crees que no puedes salir de aquí? Esta chica en la carta de Rider-Waite está atada, pero no de sus pies. Y hay alrededor muchísima agua y un castillo a lo lejos. Que eso representa nuestra segunda, tercera, cuarta oportunidad. Tú crees que no puedes romper las cuerdas y no es así. Esta persona te pudo hacer este ghosting y bloquearte. Y tú te has sentido tan perdida, sin fuerzas. ¿Veis cómo está esta chica sentada en una silla sin nada? Y no hay absolutamente un material, algo que la ate realmente. Es ella, que no puede moverse. Así se siente un bloqueo, yo lo sé. Es prácticamente que no puedes ni tirar de ti misma, levantarte de la cama, todo te cuesta, no duermes bien por las noches. Vas a resurgir, porque yo sé que tú tienes fuerza para poder hacerlo. Porque mirad todo lo que llega, amigos míos. Géminis, voy a poner aquí en bloqueo. Estoy hablando de un 8. Un 8 que me habla del brillante intelecto, la Sefirá de Jod, que también está hablándome de triunfos, de autorrealización, de conseguir lo que tanto deseamos. Aquí también está el mago para recordarnos que tenemos muchas capacidades y talentos, como los tenéis vosotros, y que vuestra parte mental no puede ser vuestra prisión. De eso hablan también las espadas, de nuestros conflictos mentales. No lo hagáis. Podéis liberaros. Desorientación. Así se siente también tu persona. Una persona que... un 2 de pentáculos, hablo de Capricornio muy terrenal, que también le gusta lo material, debe ser así, pero que no tiene equilibrio. Se siente como si estuviese así en una cascada y no supiese hacia dónde se dirige su vida. Tiene impaciencia por resolver, tanto sean cuestiones de su trabajo y de familia. Me puedo encontrar ante una persona que tenga una relación de pareja o esté a punto de separarse con este 2 de pentáculos, porque me habla de cómo se dividen los bienes materiales cuando una pareja se divorcia, y es algo traumático. También tú te puedes encontrar, Virgo, en esta situación, queriendo romper con tu pareja actual. Quiero que dejes en manos del universo, porque desde la primera carta me lo está diciendo con la quinta dimensión, y aquí también porque hay una lemniscata, un 8 tumbado que representa toda la sabiduría y la infinidad del amor, que dejes, que obre libremente y que todas tus emociones fluyan, que te expreses, pero no en este momento como un río salvaje. ¿De acuerdo? Él tendrá que tomar decisiones, lo hará porque tengo aquí el mago, almas gemelas, te está mirando mucho y va a haber cambios muy grandes, Virgo. Fluye, pero ¿ves? Ahora mismo en la corriente, no a contracorriente. Un 2 que se encuentra en una sefirá que me habla de la sabiduría, donde está la alta sacerdotisa. Confiad en vuestros sueños, como os he dicho desde el principio, y en todas las visiones que tenéis. Aquí hay mucha agua también. En el 8 de espadas, en esta carta, en almas gemelas, que representan también el elemento de agua, fluid.
consumíos en esos sueños tan bonitos que tenéis con esta persona. Y aquí voy a poner Capricornio. Capricornio. Almas gemelas. Y todas estas cartas están muy relacionadas. Dones, la confianza del mago. Almas gemelas, los enamorados. Tengo aquí otro signo de aire, Géminis. Así es como quieres sentirte tu persona. Y como tengo un 6, que está en la sefira de Tiferet, habla de renuncias y de sacrificios que hay que hacer, junto con un 2 de pentáculos. Tendréis que tomar decisiones que sean importantes. Esta persona, con esa carta de ahí, desorientación, en un momento te prometió muchas cosas que no las cumplió, porque desapareció o porque no pudo. Ahora ha llegado el momento de que eso se revierta. Así desea estar esta persona contigo, abrazándote y besándote bajo el agua, ahora sí, fluyendo como un alma. Armonía, equilibrio y alegría de amar. Vosotros sois almas gemelas destinadas a compartir vuestra felicidad y desafíos en la vida. Confía en tu pareja para seguir aprendiendo. Y esta carta está muy relacionada porque hay un ángel que está tocando el piano y no le da miedo que esté ardiendo. Dejad salir, como en el mago, 2, 3, muchas cartas que me están hablando de lo mismo. Todas las capacidades que tenéis pueden ser artísticas y muy creativas con estas cartas, pero sobre todo que hagáis en la vida aquello que más deseéis, que sea vuestra pasión. Si vuestro trabajo o lo que estáis haciendo ahora mismo no os gusta, cambiadlo, porque se puede. Y como yo siempre aconsejo, no hay que pensar en tantos pasos, sino en uno. Y de ahí irán surgiendo los siguientes. Confía en que es tu alma o llama gemela y que estás aquí con propósitos divinos. Dones, llamas gemelas. Aquí tengo al maravilloso arcángel San Rafael, que bendice esta unión sagrada, que también puede ser matrimonial. Tendréis que tomar los dos, amigos míos, sacrificios. El primero es dejar el ego y después puede ser dejar una ciudad, cambiaros de domicilio, incluso algo que sea muy nocivo. Es hora de hacer un pacto, porque ya lo hicisteis en vidas pasadas. Ahora también seréis determinados. Vengo aquí. Voy a poner Géminis. Ya está. Está la carta de los enamorados. El mago. Vengo aquí con noticias y además, mirad, aquí hay una chica que está haciendo gimnasia. Y él, que es su divino masculino, la está mirando. La carta del mago está en la sefira de Keter, la número 1, representando a nuestro chakra corona y todo el cosmos. Es la que más cerca está de Dios y con más pureza. Dejaos llevar, como os he dicho, por lo que sentís desde la primera carta. ¿Cuáles son vuestros sueños? Incluso los que imagináis estando despiertos, porque se cumplen. El mago representa la ley de asunción. Lo que está dentro de mi mente, yo lo materializo aquí, en la tercera dimensión. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Hacedlo. Que nadie os desvíe de vuestro camino, porque aquí hay valor, respeto y autoridad. Puede ser un hombre o una mujer que tenga mucho poder dominante, masculino. Si es una mujer también tiene esta energía y que le gusta tomar las riendas. Vosotras o vosotros sois el divino femenino, lo estáis buscando incesantemente. Con el mago podéis hacerlo posible. Dejad que Dios os dé a través de vuestro chakra corona, haciendo las meditaciones y vibrando todos esos dones. Ya nos los regaló, pero también nos continúa dando información. Abridlo. El mago con Virgo y Géminis. Poner aquí, amigos míos, Virgo, ya lo he puesto, y Géminis también. Como el mago está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, es un dios, Mercurio, Hermes, llevaba alas, como el caballero de copas, en su casco y en las sandalias, simplemente porque tenían que moverse muy rápido para viajar. Entonces con las alas era muy fácil. Es una persona que se va a comunicar contigo, que puede ir a tu lugar de trabajo, a buscarte, que te hable a través del WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, redes sociales.
Va a ser él o ella quien tomen esta decisión. Atracción, magnetismo, amante definitivo. Le encantas y le pareces una mujer o hombre realmente fascinante por todas tus habilidades, dones, los valores que tienes y también porque con la carta de los enamorados y ese árbol de la vida lleno de pasión que representa todos los signos del zodiaco de fuego, te está diciendo, confía en tu imaginación, no en el conocimiento de la tercera dimensión. Arde por ti y tiene pasión desenfrenada. Muchos delirios y fantasías contigo. Tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia. Ellos quieren una unión real contigo, aquí y ahora. Dejaos llevar por el mago. Carta poderosísima y es el primer personaje que se encuentra el loco y le dice, si tú no confías en ti mismo y no desarrollas aquellas destrezas que tú tienes, no podrás construir nada. Y lo harás primero desde tu mente y luego desde tu cuerpo. Y luego podrás avanzar para llegar al 2, que será la pareja, la dualidad, la alta sacerdotisa, donde están todos los sueños y visiones. Esa es la mayor confianza que tenéis que tener. Mira qué resultado y qué tirada tan maravillosa. Y voy a ver, Virgo, que tengo en la base de la baraja. Empatía, un rey de bastos. Aquí tengo a Leo, fuego y comunicación. Esta persona se entiende muy bien contigo, le encanta estar rodeado de ti, de tus abrazos, cariño. También un rey de bastos está abierto, sus chakras sacro y raíz completamente de par en par. Piernas entregadas a ti totalmente y sus órganos, ya me entendéis. Pero además de la pasión, de esta voracidad que le consume por dentro y de lo mucho que te está mirando y que quiere estar contigo, le encantas como persona. Le pareces una mujer u hombre extraordinario, cariñoso o cariñosa, amorosa. Sois muy compatibles, como almas gemelas o como llamas. ¿Qué sentís? Porque ahí está la respuesta. Se siente muy, muy atraído por ti. Eres como un imán para él o para ella. Éxito. Una carta que me habla de los pentáculos. Si vosotros queréis o tenéis un negocio, trabajo o algún tipo de aspiración material, hacedlo. No importa que tengáis 20 o 80 años. Continuáis en la vida para ayudar a otros y a vosotros mismos. Tengo aquí el carro, cáncer con expansión, en la sefirá de Neshat, la 7, que me habla de una victoria y de que esta persona quiere moverse y, como ya me habla el mago, de tener comunicación y será rápido. Veréis, podéis verlo incluso en la calle, que os pille de improviso. Fertilidad con la emperatriz número 3. ¿Queréis quedaros embarazada o ya tenéis hijos? Tener una familia juntos, porque yo tengo la emperatriz, matrimonio al lado con el Papa Tauro, aquí el loco con Acuario, plenitud, 9 de copas, mirad, y tengo muchas cartas en la baraja y no todas me hablan de lo mismo, unas cartas fantásticas que me hablan de familia, de empezar otra vez, de dar ese salto hacia el futuro y no tener miedo con el loco y Acuario, de estar juntos y unidos, con muchos fuegos artificiales, pasión y amor. Amigos míos, Virgo, esto es lo que quiere decirte esta persona. Y ahora, ¿qué más? Voy a sacar una serie de mensajes para saber qué palabras hay dentro de su corazón, Virgo. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? Esta carta, habéis visto que estaba a punto de saltar y yo la cojo porque mi intuición me dice que sí. Magnetismo. Hablo de los bastos. Deseo sensual. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? Voy a sacar 3 cartas más. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? Sorpresa, lucha. Estoy hablando de un caballero de espadas, alguien que se acerca rápido. Seducción. Mucha sensualidad, amigos míos, también. Es indispensable en cada tirada. Y fijaos, aquí tengo el chakra raíz en la base de la baraja. Y os he hablado de los chakras, del chakra corona, que es fundamental para recibir mensajes divinos y del universo y de esta persona. Pero él también
como un rey de bastos que os estaba diciendo abierto. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor, o lo estás deseando. Es nuestro chakra que nos habla de nuestros instintos más básicos. Dejadlos salir. Y si no tenéis relaciones íntimas, mi mayor consejo es que guardéis esta energía para crear algo. Escribid un diario, un libro, cualquier cosa, amigos míos. Haced vídeos. O ayudad a vuestros nietos a hacer un juguete. Es que puede ser cualquier cosa. Muchos me decís, Esther, ahora no estoy trabajando ni estudiando, yo estoy jubilada. ¿Qué importa, amigos míos? Yo creo que las personas, mientras que vivamos, somos útiles, ¿de acuerdo? Divino masculino. Es la misma carta, ¿veis? Si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Ego, 5 de bastos, Leo. Una persona que también se siente celosa y que es un poquito orgulloso. Y ya tengo el mago ahí y ese divino masculino que le cuesta entender por qué estáis tan conectados. Y voy a leeros las cartas que os han saltado. Lucha. Géminis, otra vez. No estoy dispuesta a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Una persona que quiere ayudarte y protegerte. A mí me encanta el caballero de espadas porque si estás en apuros, él te puede ayudar rápidamente. Porque si tuviéramos que esperar al de copas o, por ejemplo, al de pentáculos, sería mucho más lento. Esta persona es decidida y, como os he dicho, tiene un fuerte potencial. Magnetismo. Me vuelves loco. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Cuerpo, corazón y alma. Deseos de estar juntos, en casa y en otros rincones. Sorpresa, estoy escribiéndote un mensaje. Me suena mucho como el 8 de bastos, donde hay inmediatez. Alguien que quiere tomar la iniciativa, que lo está pensando, que está cerca de ti, que piensa más en ti de lo que tú crees. Vas a ser sorprendida. Seducción. Tú me excitas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. La fuerza. Carta maravillosa que también está en Keter con el mago. Y hablo de Leo. Mucha energía masculina. A pesar de que esta persona se sienta tan grande y con su ego que no hay que tenerlo ni para amar ni para nada, amigos míos. El ego hay que descartarlo. Tenemos que tener buena autoestima. Saber lo que valemos. Porque todos como seres humanos tenemos un valor inconmensurable. Lo que no podemos tener es ese ego. Y mucho menos en el amor. Pues la fuerza tiene a su león bajo su pubis y le está abriendo la boca y no tiene miedo. Esta persona también se está controlando. Y a pesar de eso es una carta muy lujuriosa porque habla de los apetitos sensuales que tiene él por ti. Lo tienes bajo control. Leo. Fuego y mucho aire en esta tirada, amigos míos. Y ahora sacaré una carta del tarot para saber qué más nos quiere decir de tu persona o como consejo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril, mayo? Y esta carta es la que quería salir. Reina de espadas. Y yo me lo tomo como un consejo, amigos míos. 5 de copas. Alguien que sufre mucho por ti. Tengo unas de copas, mira, qué bonito. Y no ha salido esta carta, creo, todavía. Reina de espadas. Aquí tengo a Libra, amigos míos. ¿Y qué veis? Porque yo interpreto las dos barajas. Rider White o la que me encuentre, con la que esté trabajando. Hay una figura femenina muy poderosa. Normalmente me está hablando de personas que podáis estar ya separadas o en proceso, que estéis solas hace mucho tiempo, viudas, divorciadas, solteras. Es una buena consejera si tenéis mujeres alrededor que puedan ser vuestra madre, una amiga, una hermana. Incluso esta persona, amigos míos, porque ya sabéis que yo tengo contacto con personas que ya no están, os está guiando. Quiero que la escuchéis, porque la reina de espadas puede ser dura, pero siempre es honesta, os dirá la verdad. Y aquí hay un cuervo. Me encantan. Porque son aves muy inteligentes y dan noticias y protegen a los que aman. Esto es lo que dice la reina de espadas. Manteneos también en equilibrio.
con vuestra mente en calma, porque tenía desorientación, que ya me hablaba de una persona que está como una especie de remolino en un mar. La carta original me habla de mucho movimiento, tempestad, oleaje. Reina de espadas, mente clara y sabiendo lo que estáis haciendo. Y con noticias. Las recibiréis, y no solamente intuyo de esta persona, sino de alguien que esté a vuestro alrededor, os aconsejará bien. Mirad cómo va vestida ella con tantos colores que son muy esperadores y sobre todo un verde lleno de mucha esperanza y el amarillo que me recuerda el sol y todos los demás rojo con mucha fuerza y pasión, y los ojitos de este cuervo también son rojos y aquí tiene como sus pestañitas fueran con un color verdoso azul. Estos colores me indican que hay mucha pasión también que está encerrada. Confiad no solo en las personas buenas que os ayudan, sino en aquellas que un día se fueron, que hoy tienen mensajes aquí en la tierra con su alma. Reina de espadas, que es Libra. Y la tenemos a la reina de espadas en una sefirá donde está también la alta sacerdotisa, que es el número 2. Está vinculada a la sabiduría. Puede ser dura, amigos míos, pero viene con toda la verdad esta persona. 5 de copas. Así se siente tu persona sin ti. Y tengo aquí a Escorpio. Mirad. Llora tanto por ti que sus lágrimas están llenando los vasos. Representan los sentimientos, el amor más puro. Y aquí todo está lleno de sus lágrimas. Se acuerda de ti. Hubo una pérdida muy dolorosa para ti, Virgo. Y, sin embargo, quiero decirte que hay esperanza. ¿Veis que aquí se abre como una especie de arco iris? Y yo siento que con este camino que hay, verde, he intuido que es como si fuera un campo muy florido. No quiero que lloréis más, porque también vosotras os habéis sentido tan bloqueadas y mal con esta situación y ya está, ¿de acuerdo? El 5 de copas es la carta del duelo, está en la sefira de Geburá, es una sefira muy dura, donde Dios nos ha puesto las pruebas para que maduremos y tengamos empatía. Lo repito tanto porque si nosotros no experimentásemos ninguna sensación más que todo fuese siempre felicidad y alegría, ¿cómo podríamos entender a otros? Porque en el mundo siempre va a haber tristezas. No, eso no lo podemos evitar. Yo sufro, amigos míos, hasta por un animal. Imaginaos por las personas. Yo he llorado mucho por personas que incluso conocía muy poco. Pero hay esperanza, porque es una carta donde hay otro río y una casa a lo lejos, como la carta que me estaba hablando del bloqueo. Hay un retorno al hogar y se puede salir de aquí. As de copas, esta persona viene con todo su amor, ¿veis? Todas sus lágrimas se llenaron aquí, y las tuyas. Pero ahora se van a reconvertir en amor y una nueva esperanza, con Cáncer, Piscis y Escorpio. As de copas. Viene para ti, para tener una relación sincera. Y bien, Virgo. Ahora sacaré una carta más de esta baraja. ¿Qué más nos quiere decir esta persona? ¿Qué nos quiere decir para Virgo? Y esta carta se ha caído. Aquí hay una persona que está alrededor, que puede estar coqueteando con tu persona. No sois vosotros, ni él o ella. Puede ser un hombre, una mujer, que tengan más pretendientes. Fijaos alrededor. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? Inicios, voy a dejaros estas cartas para que también las veáis aquí, este as de copas, y como todo se puede superar. Siempre hay triunfo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? Y ahora sí voy a sacar una carta porque a veces, amigos míos, tarda mucho en saltar. Y veamos, Virgo, voy a sacar esta carta de aquí. Invierno, ha habido bloqueos, amigos míos. ¿Qué más?
Virgo. Y no voy a sacar otra porque mi intuición me acaba de decir en este momento, así canalizo los mensajes yo, que todo lo que estáis deseando se cumple. Esta baraja, mirad, quiero que la veáis bien. 89 cartas. No es azaroso ni el azar ni ningún oráculo, ¿veis? Aquí hay de todo. Hay situaciones más positivas, negativas. Para mí son sombras que se pueden superar también. Pero quiero deciros que esto no sale porque sí. ¿Y qué tengo aquí? Como yo os decía, hay competiciones. Hay alguna persona que no quiere algo serio con él o con ella. Y sin embargo está al acecho. El invierno, así os habéis sentido, estériles y muy bloqueados. Esta etapa ya ha pasado, ahora estamos en primavera, llega el verano, con todo el renacimiento de esta maravillosa tirada y con el esplendor. Y Virgo, es que lo he sentido enseguida. ¡Qué maravilla! Mirad a esta chica con este corazoncito en la cabeza, prestad atención a su chakra corona e incluso el del tercer ojo. Yo canalizo también estos mensajes, lo que primero llega a mi mente, esa es la intuición. Estrellitas y muchas posibilidades. Ya sabéis cómo sois los Virgos, muy detallistas, organizados, os gusta el trabajo muy bien hecho, muy técnicos. Sois para trabajar increíbles. Y Virgo, viene para ti todo lo que tú quieras. Es lo que están diciendo las cartas. Y además cuando yo he sacado esta carta y la he visto, he dicho, pedí un deseo, Virgo, porque hay una carta de esa baraja que habla de los sueños. Se cumplen. Y en la base de la baraja tenía nuevas noticias, un número 11, ¿quiénes lo veis? Asociado a almas y llamas gemelas. Y teníamos esa carta ahí maravillosa. Noticias de esta persona que te está buscando a través de las redes sociales. Puede ser mail, teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. ¿Dónde? Si ha habido bloqueos, se va a abrir para ti. O incluso puedes verlo en la calle, en un aparcamiento, en un cine, en un restaurante. Amigos míos, dejad que el destino, el universo y vuestros guías os ayuden, porque a veces nos desesperamos pensando cómo tiene que suceder. No, esta vez el universo actuará. ¿De acuerdo? Pues mirad, Virgo, y con noticias además, muy literales. Aquí están los sobrecitos llenos de amor, una declaración romántica, Virgo. Una tirada preciosa, hermosa para vosotros, y quiero que me digáis en comentarios en qué os habéis sentido identificadas y en estas cartas, en estos bloqueos, este 5 de copas, haz de copas. Si habíais tenido antes una relación con esta persona, ahora viene con todo. Sí, las lágrimas se convierten en alegría, en felicidad, en risas, en esperanza. Pues bien, amigos Virgo, os deseo lo mejor, os envío todas las bendiciones. Gracias a todos por estar aquí, por los que habéis llegado al canal, los que estáis aquí desde el primer momento. Gracias de corazón por cada like, suscripción, comentario, contándome vuestras historias. Os quiero, lo sabéis. Y deseo lo mejor para vosotros. Gracias de corazón por todo, Virgo, y nos vemos en la siguiente lectura. Gracias.